Saludos, Fangs. Bienvenidos de nuevo a Danzig Verso. Prepárense para una descarga de poder infernal. Nos vamos a sumergir en la mente maestra detrás de los riffs más oscuros de Danzig. Young Christ. Exactamente. Vamos a desmenuzar su historia musical. ¿Y cómo impactó el sonido de la banda? Agárrense, Fangs, porque esto se va a poner brutal. Lo primero que nos voló la cabeza fue su recorrido musical. Brutal. Caramba, una mezcla explosiva. Comienza con una formación clásica, Con monjas. casi como sacado de una película de terror, Pero luego, sus hermanas le introducen al heavy metal. a través de sus novios. Brutal. Una inyección de poder y rebeldía. Y para rematar, Estudia jazz. brutal. ¿Te imaginas esa combinación? Es como mezclar fuego con gasolina. ¿Una explosión sónica en potencia? Y pensar que al principio no le gustaba el punk rock. No sé. Es curioso cómo la vida te lleva por caminos inesperados. Pero unirse a Samhain fue un punto de inflexión para John Crest. Total. Ahí su percepción del punk se transformó por completo. Y hablando de Samhain, ¿Cómo llegó a la banda? fue casi por accidente. En serio. Su amigo trabajaba para los padres de London May. El baterista de Samhain. Exacto. Y la oficina estaba llena de fotos de la banda. Con sangre de cabra y todo. Le comentaron que necesitaban un guitarrista. Y el resto es historia. Destino puro. Suena brutal. Pero al escuchar la música de Samhain, John Chris se dio cuenta que aunque tenía potencial, le faltaba algo. describió los riffs como casi perfectos. Pero la producción era terrible. Sintió que podía aportar mucho para llevar la música al siguiente nivel. Interesante. Y aquí es donde entra nuestro maestro del metal. Rick Rubin. Rubin vio el potencial de la banda y quería un sonido más pulido. Con más groove. Algo así como AC/DC. Ah, sí. John Chris mencionó que Rubin usaba Back in Black como referencia para el ingeniero de sonido. Le pedía que replicara la batería. Rubin buscaba capturar la esencia de ese sonido potente y directo, No solo en la batería. sino también en la forma en que Glenn cantaba, Quería que Glenn cantara. que usara todo su rango vocal. ¡Wow! Y es fascinante cómo esa colaboración entre Rubin y Glenn Danzig moldeó el sonido de la banda. Glenn era fan del blues. Y de artistas como Roy Orbison. Estaba abierto a la experimentación. Y esa experimentación dio lugar a momentos mágicos como Life Fades Away, La colaboración de Glenn con Roy Orbison, un clásico instantáneo. que fusiona la oscuridad de Danzig con la melancolía de Orbison. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a John Chris, Su contribución al sonido de Danzig fue crucial. añadió elementos de blues Creó riffs icónicos y aportó arreglos creativos. que definieron el sonido de la banda. Sin duda, Y uno de los ejemplos más claros de esa fusión de influencias, es Twist of Cain. ese riff principal es una obra maestra Combiné el amor de Glenn por el sonido Flat Five que le da ese toque siniestro. con la comprensión de John Chris. Influenciado por el jazz. De los tritonos. Un riff que te atraviesa el alma. Y hablando de Twist of Cain, Hay una anécdota increíble sobre cómo se grabó la primera nota del álbum. así, John Christ casi como una broma. decidió empezar la canción con un bend, ¿En serio? en lugar de tocar la nota directamente. Y a Rubin le encantó. Ese pequeño detalle Ese accidente afortunado. se convirtió en parte del sonido icónico de Danzig. Esos momentos inesperados que hacen que la música sea tan especial. Exacto. Y no podemos olvidar la influencia del estilo único de Chuck Biscuits en la batería. Se sentaba en un taburete de bar Para tener más potencia. y usaba rim shots en cada golpe de caja. Brutal. Imagínate la fuerza que eso generaba. John Christ dijo que esa agresividad en la batería lo impulsaba a tocar con más intensidad. Creando una sinergia explosiva. Hablando de la energía de John Christ, Hablemos de su equipo y sus conocimientos de estudio, usó varias guitarras. incluyendo su BC Rich modificada. Una Les Paul con pastillas PRS Y una BC Rich de 10 cuerdas verde lima que le regaló Rick Rubin. ¡Wow! ¿Y qué hay de la distorsión? John Christ era de los que les gustaba el sonido saturado. Curiosamente no. A pesar de que John Christ prefería más distorsión, Rubin lo convenció de usar menos. confiando en la mesa de mezclas Neve para obtener un sonido más grueso, Interesante. menos distorsión. Más enfoque en la claridad y la potencia bruta de los instrumentos. Exacto. Y hablando de esa BC Rich de 10 cuerdas, La usó en la mayoría de los ritmos de Lucy Fuge. porque según él, Tenía un sonido más cálido.
Es increíble cómo cada detalle Desde la elección de la guitarra hasta la cantidad de distorsión. contribuyó al sonido único de Danzig. Totalmente. Y pensar que esa guitarra terminó en un hard rock café. Qué sacrilegio. Una verdadera tragedia. Pero al menos, John Christ conservó su guitarra principal. La que usó desde su graduación de la escuela secundaria. Un guerrero de 1000 batallas. He estado con él desde el principio. Esas guitarras son como extensiones del alma de un músico. Tesoros que guardan la historia de la banda y la esencia de su sonido. Y hablando de historia, ¿Sabías que John Christ está preparando un canal de YouTube y un sitio web con material de archivo de la época de Danzig? no me digas. Eso es una mina de oro para los fans. Fotos, Fases de backstage. ruidores de cartas con la calavera de Danzig. Brutal. Y lo mejor de todo, John Christ dijo. y tiene un par de canciones que no se incluyeron en Flesh and Blood. ¿Qué? Y que quieren lanzar una reedición en vinilo naranja con esas canciones extra. Esa es una noticia que hará temblar el inframundo. No puedo esperar a escuchar esas canciones perdidas Es como si nos regalaran un pedazo de historia musical. que creíamos perdido para siempre. Yo tampoco. Y con esa bomba. Creo que es un buen momento para hacer una pausa. Y dejar que los fans procesen toda esta información alucinante. Buena idea. Volvemos en un rato para seguir desenterrando la historia detrás de la música de Danzig. Fans, listos para seguir desenterrando los misterios detrás del sonido de Danzig. Hemos estado explorando la mente maestra de John Christ Pero no olvidemos a los otros guerreros que lucharon a su lado. en esta cruzada musical. Tienes razón. Mencionamos la potencia brutal de Chuck Biscuits en la batería. Pero ¿qué hay del bajista Eddie Von? Era como el pegamento que mantenía unida a esta bestia sónica. Exactamente. John Christ describió a Eddie Von como el elemento crucial que unía todas las piezas, No solo aportaba su talento musical. sino que también era un mediador entre las personalidades fuertes de la banda. Imagínate lidiar con Glenn Danzig y Chuck Biscuits al mismo tiempo. Eso requiere habilidades diplomáticas de otro nivel. Sin duda alguna. Hablando de personalidades fuertes. ¿Qué hay de la relación entre John Christ y Glenn Danzig? ¿Cómo era trabajar con el maestro de las tinieblas? John Christ lo describió como un proceso intenso, pero creativo. Glenn tenía una visión clara de lo que quería. Pero también estaba abierto a las ideas de los demás. Era como un general liderando sus tropas en la batalla. Pero siempre dispuesto a escuchar a sus guerreros más experimentados. Y John Christ, con su formación musical tan diversa, Era un guerrero con un arsenal sónico único. siempre aportando ideas frescas e innovadoras a la mesa de batalla. Exactamente. John Christ era una máquina de riffs. Siempre experimentando con nuevas melodías y arreglos. A veces Glenn le pedía que tocara algo en la guitarra. Y a partir de ahí, Glenn componía la canción completa. era como si John Christ plantara la semilla de la oscuridad. Y Glenn la cultivara hasta convertirla en un himno infernal. Brutal. Y no olvidemos la influencia de Rick Rubin en todo este proceso, Era como hechicero sónico, guiando a la banda hacia un sonido más pulido y comercial. pero sin sacrificar la esencia oscura de Danzig. Totalmente. Rubin no tenía miedo de experimentar, Hacía que la banda probara diferentes tempos arreglos e incluso cambiara de tonalidad. para encontrar el sonido perfecto. Era como un alquimista buscando la fórmula mágica para transformar el metal en oro puro. Recuerdo que John Christ mencionó que le encantaba meter solos de guitarra complejos, Pero a Rubin y a Glenn no les gustaban tanto. pero sería en un enfoque más directo. Menos técnico. Eso es cierto. Rubin y Glenn buscaban la esencia de la canción. La emoción cruda. Y a veces los solos virtuosos se interponían en el camino, Era como si quisieran que la música te golpeara directamente en el corazón. sin rodeos ni florituras. Pero a pesar de eso, John Christ logró colar algunos de sus trucos de guitarra aquí y allá. dejando su huella en la música de Danzig. Claro, un guerrero del metal siempre encuentra la forma de dejar su marca en el campo de batalla. Y hablando de marcas, ¿Qué hay de la legendaria guitarra BC Rich de John Christ? Esa guitarra es un icono del metal. ¿Una extensión de su alma oscura? Totalmente. John Christ la usó en muchos de los primeros álbumes de Danzig. ¿Y su sonido es inconfundible? Es como si la guitarra misma estuviera poseída por demonios. Gritando su furia a través de cada riff. Y hablando de demonios, ¿Te acuerdas de la historia de cómo se rompió el mástil de la BC Rich durante un viaje en avión? es casi como si la guitarra se hubiera rebelado contra el confinamiento del viaje. John Christ tuvo que enviarla a la fábrica de BC Rich para que la repararan. Y mientras tanto, Usó una Les Paul con pastillas Pérez para grabar algunas de las canciones. un verdadero guerrero del metal nunca se rinde. Siempre encuentra una forma de seguir luchando. Impresionante. Y no olvidemos la BC Rich de 10 cuerdas verde lima que le regaló Rick Rubin. Una bestia sónica que John Christ describió como un monstruo con un sonido cálido y potente.
La usó en la mayoría de los ritmos de Lucifuge. Pero lamentablemente, Terminó en un Hard Rock Café. es como si hubieran encerrado un demonio en una jaula de cristal. Una verdadera tragedia. Perder una guitarra sí es como perder un miembro de la banda, Pero al menos John Chris conserva su guitarra principal. la que ha tenido desde la escuela secundaria, Esa guitarra debe estar impregnada de la energía de todos esos años de rock and roll. sin duda. Es como un talismán mágico que lo ha acompañado en su viaje musical. Un testigo silencioso de todas sus batallas y victorias. Y hablando de viaje, ¿Qué hay del futuro de John Chris? sigue activo en la música. ¿Seguirá creando himnos oscuros para nuestras almas sedientas de metal? Por supuesto, John Chris sigue en la lucha. ¿Está trabajando en un nuevo proyecto musical? Y pronto lanzará un canal de YouTube y un sitio web con material de archivo de la época de Danzig. Prepárese para una avalancha de recuerdos brutales. John Chris es un guerrero incansable del metal. Y su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de metaleros. Totalmente de acuerdo. Y ahora Fangs. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para afilar nuestras hachas y recargar energías? Volvemos en un rato para la recta final de este viaje por el Danzig Verso. Fangs de regreso al Danzig Verso. Hemos estado explorando la mente maestra detrás de los riffs de Danzig ¿John Chris? y su viaje a través del metal. Pero aún queda mucho por descubrir. Así es. Nos quedamos con la intriga del nuevo proyecto musical de John Chris. Y esa cripta de material de archivo que promete desenterrar. Es como si nos estuviera ofreciendo un pase VIP al backstage de la historia de Danzig. Exactamente. John Chris mencionó que está trabajando en nuevo material Experimentando con diferentes sonidos. y colaborando con otros músicos, Es como un alquimista sónico. siempre buscando nuevas fórmulas para crear la música más oscura y poderosa. Y no olvidemos ese canal de YouTube y el sitio web que está preparando. John Chris prometió una montaña de recuerdos de la época de Danzig, Fotos. pasas de backstage. Incluso abridores de cartas con la calavera de Danzig. Va a ser como un museo virtual dedicado a la banda. Un santuario para los Fangs más devotos. Y por supuesto la joya de la corona. Las canciones inéditas de Flesh and Blood. Esa reedición en vinilo naranja va a ser un objeto de culto. Un tesoro para los coleccionistas. Es como si nos regalaran un pedazo de historia musical que creíamos perdido para siempre. Imagínate escuchar esas canciones perdidas, Fangs. Es como si abriéramos una cápsula del tiempo. Y nos transportáramos a la época dorada de Danzig. Un viaje al pasado que nos conecta con la esencia misma de la banda. Y no solo eso. John Chris también compartió algunos detalles sobre su proceso creativo. Mencionó que le encanta experimentar con diferentes afinaciones de guitarra. Y que a veces usa una técnica llamada drop D-tuning para lograr un sonido más pesado. Es como si le estuviera arrancando las cuerdas al mismísimo infierno. Exacto, esa técnica le da a las guitarras un sonido más oscuro y potente. Como un trueno resonando en las profundidades de la tierra. No me extraña que la usara en canciones como Mother. Hablando de Mother. John Chris también reveló que el solo de guitarra de esa canción fue improvisado en el estudio. Es increíble cómo John Chris puede crear magia con la guitarra de forma tan espontánea. Es como si los demonios del metal lo poseyeran y guiaran sus dedos a través del mástil. Es un maestro de la improvisación. Un canalizador de la energía oscura. Y eso es lo que hace que su música sea tan especial. Hay una pasión Una furia. que se transmite a través de cada nota. Es como si cada riff fuera un conjuro. Un hechizo que nos atrapa en su red sónica. Y esa pasión es la que nos ha mantenido enganchados a la música de Danzig durante todos estos años. Es una música que te atraviesa el alma. Que te hace sentir vivo. Es como una descarga eléctrica que te sacude hasta la médula. Totalmente de acuerdo. La música de Danzig es una mezcla única de oscuridad. Poder y belleza. Y John Chris, con su talento y su visión, ha sido una parte fundamental de esa ecuación. Es como un maestro del ocultismo sónico. Un hechicero que ha conjurado algunos de los riffs más icónicos del metal. Sin duda. Y mientras esperamos con ansia sus nuevos proyectos, Los invitamos a que se sumerjan en el Danzig verso, a que exploren la discografía de la banda, a que descubran los riffs ocultos las letras cargadas de significado. y la energía brutal que emana de cada canción. Fangs, la música de Danzig, es un viaje sin fin. Un descenso a las profundidades del alma humana. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Una nueva capa de oscuridad que explorar. Mantengan viva la llama del metal. Larga vida a Danzig. Hasta la próxima, Fangs. Y recuerden, El metal nunca muere. Solo se transforma.